Buenos días con todos y todas. Una vez más, quiero agradecer a CIESPAL, a la FEUCE, a todas las organizaciones que han hecho posible esta semana para reflexionar sobre el tema de Assange en el marco de una geopolítica mucho más global. Quisiera en este sentido empezar con algunas láminas, simplemente voy a pasar a dar lectura para a partir de estas láminas reflexionar al respecto. Voy a intentar tratar el tema del bioconocimiento, no del capitalismo cognitivo, sino para el buen vivir, en una nueva geopolítica mundial en la era digital. Me gusta empezar con este Twitter que me llegó un 1 de mayo, que dice: les recordamos a los usuarios que este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado. Un segundo cuadro es cómo se conocen las parejas heterosexuales en Estados Unidos 1940-2009. Y claramente lo que nosotros vemos es que todas las formas de conocerse caen y la que toma una alta participación es a través del Internet. Quizás la única que incrementa en los últimos 5 años del gráfico que se tiene es el tema de un bar y un restaurante. Pero el tema cómo te conocías antes, a través de amigos, trabajo, universidad, a través de la familia, vecinos o en la iglesia, todos sistemáticamente caen, ¿no? La virtualidad pasa a adquirir un significado importante. El otro tema es este selfie, ¿no? Este selfie que supuestamente era improvisado, de 20 millones de dólares, que ustedes del rato que hacen un zoom ven la publicidad de Samsung. Y quizás otro tema, justamente a propósito de Assange, lo tiene en su epígrafe de su libro que recomiendo, cuando Google encontró a Wikileaks: el cráneo conectado a los auriculares conectados al iPhone, el iPhone conectado al Internet, conectado a Google, conectado al gobierno, ¿no? Claramente es lo que él denuncia en este libro cuando Google encontró a Wikileaks. Y finalmente, un tema de la votación que se hizo la semana pasada, o más o menos 10 días, en la OMPI, sobre el tema de los países en contra de una regulación internacional que prevenga la apropiación indebida y se ejerza la obligatoriedad de la develación de origen con respecto principalmente a saberes ancestrales y biodiversidad. ¿Quiénes son los que se oponen? No se llegó a votar, se pospuso la votación: Estados Unidos, Japón, Unión Europea y Reino Unido. A partir de estos temas que acabo de mencionar, lo menciono porque realmente lo que nosotros estamos asistiendo en este momento es a una disputa, como siempre, bajo otros formatos, de una transición entre el capitalismo industrial y el capitalismo cognitivo, ¿no? Y aquí quiero señalar justamente cómo se da esa transición. Claramente, nosotros en este momento existe un tipo de biopoder, ¿no? El biopoder del capitalismo que se está dando justamente a través de las tecnologías de información principalmente. Yo le suelo llamar también el capitalismo del selfie, ¿no? En donde uno es consumidor y productor a la vez, donde empiezan a adquirir mucha importancia, ¿no? El tema de nuevos modos de producción. A mí no me cabe la menor duda que el tema de la impresión 3D va a tener un impacto brutal en los nuevos modos de producción de aquí al futuro, ¿no? En donde adquiere mucha importancia el tema de los materiales para esa producción. Yo digo, ahí va a adquirir mucha mayor importancia los biomateriales, en donde existe innovaciones tecnológicas donde se pueden dar micromecenazgos, como por ejemplo a través de crowdfunding, donde empieza a adquirir valor 1 centavo para crear empresas o crear inclusive monedas alternativas, ¿no? El tema del procesamiento del Big Data también pasa a ser algo muy importante, y en donde ya no solo es importante el Internet comunicacional, sino el Internet de las cosas, como nos señalaba Roy en su presentación: el Internet de la energía, el Internet logístico, el Internet de las cosas, que van configurando diferentes costos de producción. Jeremy Rifkin señala que el costo marginal de producción está tendiendo a cero, y eso te configura otro escenario a nivel mundial. Lo que quisiera empezar señalando en este sentido es que se pueda ver
que existe esta transición, ¿no? En donde es una transición principalmente cualitativa, no todavía cuantitativa, ¿no? Cualitativa en términos de otro valor agregado que se está produciendo. Y en ese marco es lo que nosotros estamos disputando como país, ¿no? Y ya me voy a referir a cada una de las láminas de por qué lo presenté. De cierta manera sintetizan o dan cuenta de este fenómeno que ya vivimos nosotros como ciudadanos de una nueva era, llamémoslo así. ¿En dónde se expresa la diferencia entre esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? Aquí vale la pena señalar justamente que uno de los puntos es el tema con respecto a lo que Marx consideraba lo que se denomina la ley del valor, ¿no? En el capitalismo industrial lo que da valor es el tiempo excedente del trabajador, lo que se conoce como el plusvalor. En el capitalismo cognitivo lo que empieza a adquirir mucha mayor relevancia es el trabajo en tanto saber social general, lo que Marx denominaría el general intellect. ¿Cómo se dan las conexiones de cerebros, llamémoslo así, o de trabajo colectivo, colaborativo a nivel mundial? ¿Y quién obtiene esa usurpación de ese trabajo colectivo? Eso está en disputa. Y aquí un tema fundamental, la diferencia entre ganancia y renta, ¿no? En el capitalismo industrial, el capitalismo genuino, llamémoslo así, es no rentista. Su riqueza y motor está en generar ganancia, en tanto que el capitalismo cognitivo es completamente parasitario. Ambos en este último periodo son basados en el tema de la financiarización capitalista, ¿no? Pero en el capitalismo cognitivo también adquiere importancia otro tipo de rentismos y otro tipo de especulaciones en donde el tema de la propiedad intelectual pasa a ser un tema fundamental como parte de ese rentismo. Un tema fundamental dentro de la división del trabajo es capital versus trabajador. Aquí también, a más de adquiere importancia el tema del saber como poder. No es fortuito, estaba viendo análisis estadístico de migración a los países de la OCDE y a partir del 2005 cambia la tendencia de quién es el migrante a estos países. Antes era migrantes no calificados y a partir del 2005 supera la migración completamente calificada y de alto nivel, no únicamente calificada, a los países de la OCDE. El otro tema es el tema de la coordinación. Acá en economía generalmente se enseña que lo único que te permite la coordinación es el mercado como único agente de coordinación y prácticamente como el único mecanismo de intercambio. En el capitalismo cognitivo se puede dar, y de hecho ya se da, por las tecnologías que existen, coordinaciones sociales, mucho más allá del mercado, también, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que estoy casi dicotomizando para que se vean las diferencias, pero obviamente dentro de esto existen todos los grises posibles, pero ya se da ese tipo de coordinación. Otro tema fundamental es el tema de los recursos, ¿no? Los recursos que son en estricto sentido en el capitalismo industrial para el tema de la generación de otra acumulación en términos escasos, ¿no? En el capitalismo cognitivo, al basarse en el tema de el intelecto, en el tema del conocimiento, en el tema de la innovación, en el tema de prorrogar, como se señalaba en conferencias de acá, los derechos de propiedad intelectual, se tienen rendimientos crecientes de escala a diferencia de lo que se tiene en el capitalismo industrial, donde solo se tienen rendimientos decrecientes de escala. El otro tema es que la riqueza también se puede construir por fuera del mercado. Ya no es lo único importante el hardware o las máquinas. Con esto no quiero decir algo que el conocimiento en esta era es importante, ha sido siempre importante en los procesos de generación de riqueza a lo largo de toda la historia de la humanidad y del capitalismo en particular, pero aquí está adquiriendo ciertas particularidades que le diferencian del momento que lo estaba precediendo. Entonces ya no es importante únicamente el hardware. China produce prácticamente el 100%, o sea, produce un altísimo porcentaje del hardware. No obstante, el que se queda con la utilidad, el 85% es Estados Unidos, justamente por el tema de quién tiene los derechos de propiedad intelectual.
Otro tema que es fundamental es el tema de la disputa por la depredación de la naturaleza. Entonces, lo que quiero señalar aquí como ejemplos son que el mundo está atravesando un cambio en donde las tecnologías de la información, lo digital, la virtualidad, como mencioné en este momento, ya no son virtualidades espurias, sino afectan directamente a la vida cotidiana. Y aquí un tema fundamental para las izquierdas también. Ya no es suficiente con dar la disputa únicamente en la parte productiva, ¿no? Que es fundamental hacerlo, que no va a haber un proceso de democratización sin que se dé un proceso de democratización en los medios de producción, sin que se dé un proceso de redistribución de la riqueza, sin lugar a duda. Pero los sentidos, y yo creo que hay casi como una autocrítica, creo que ciertos gobiernos del sur hemos fallado en generar otro sentido que dispute más allá en la política pública y en la intervención únicamente a la parte productiva, sin construir otro tipo de subjetividades, en donde se creía que el desarrollo era sinónimo de cambio cultural, ¿no? Ha habido cambio económico, ha habido cambio social, pero que no necesariamente han venido acompañados de cambios que en la subjetividad. Y de hecho estoy trabajando, a mí me gusta trabajar el tema de la relación entre el objetivo y lo subjetivo. En Ecuador es impresionante lo que ha pasado. Midas como midas, pobreza de consumo, de ingresos, de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza multidimensional, caída de la desigualdad medida por cualquier mecanismo, bienestar, pobreza subjetiva medida por línea de pobreza subjetiva, o lo que se denomina el déficit subjetivo monetario, en donde uno hace el análisis entre cuánto ganas y cuánto quisieras ganar. Todo eso ha mejorado en el Ecuador. Todo ha mejorado en estos últimos 10 años. Sin embargo, existe un grupo de población en donde existe un bienestar objetivo y un malestar subjetivo, ¿no? Todo esto tengo en datos, puedo circular esta información, y es principalmente el estrato de una clase media, media alta, que pertenece al decil 6, al decil 9, ¿no?, de riqueza, en donde ha mejorado mucho su bienestar objetivo, ¿no? Pero sin embargo, dado que no ha venido acompañado de una construcción de otro tipo de subjetividad, de otro tipo de relacionamiento con el mercado, con la sociedad, ha pasado de que sienten un malestar subjetivo, ¿no? Y en donde, si es que uno ve el tema de la desigualdad subjetiva en este grupo, se dispara completamente a diferencia del resto de la población, porque ya lo que tienen no es suficiente para este grupo poblacional, ¿no? A pesar de que ha mejorado infinitamente, ¿no? Acá yo les suelo llamar, serían el grupo de los bandera negra, ¿no? Creo que en Brasil ha pasado algo similar con un grupo de población, y es porque quizás no hemos entendido que no necesariamente todo pasa por el tema de que la única salida es mejorar el bienestar objetivo sin tomar en cuenta lo subjetivo, no únicamente el tema productivo, no únicamente el tema de mercado, sino también irnos a este otro tipo de relaciones que se están dando en la sociedad ecuatoriana y a nivel mundial, ¿no? En donde adquiere significado mucho el tema de la virtualidad, el tema de las conexiones, las redes sociales, la disputa, lo ha dicho Evo, lo ha dicho Álvaro, de su última pérdida electoral, pasó por no tomar en cuenta la importancia de las redes sociales y no tener, de hecho ya lo manifiesta ahora Álvaro en sus últimos textos, no tener un movimiento social virtual también, que dispute ese sentido en una nueva esfera pública, podríamos decir, que se da y que tiene una repercusión en el resto de los más media, ¿no? Que quizás si no tuviese esa repercusión sería el impacto mucho menor. Entonces, en este marco, personalmente creo que los países del sur vivimos una transición, vivimos un neodependentismo, el neodependentismo de la manufactura al neodependentismo de la mentefactura, y lo que nosotros, en este caso del Ecuador, estamos dando una disputa, muchas disputas, pero yo solo me voy a referir a la disputa en este campo que me estoy refiriendo, del tema más cognitivo, del tema más de
de la información, es cómo construyes un sistema de conocimiento que no sea acorde a ese capitalismo cognitivo. Porque si no, vas a caer en lo que sería este segundo neodependentismo, que es el dependentismo justamente cognitivo, tecnológico, que es mucho más sutil, que a veces pasa desapercibido, pero que llega al tema de las subjetividades internas de cada uno de nosotros. Ahí está claramente el ejemplo de cómo se genera la información. De hecho, a mi modo de ver, se está dando un nuevo proceso de acumulación originaria y que el principal mecanismo de esa nueva acumulación originaria es el dato, la información, ¿no? Que viene a través de estas nuevas tecnologías y te generan una nueva biopolítica en términos individuales, ¿no? No es fortuito que Google, o sea, financie, en este caso, como señalaba el día lunes, servicios sociales y que diga yo les doy gratuito, ¿no? Detrás de eso, o que busque hacer en este caso firmar convenios como lo hizo con Macri a los pocos meses de haber llegado, para sobre todo tener información de la ciudadanía. ¿Y a través de qué? Luego de que se tiene esa información, lo que te genera valor agregado es el procesamiento a través de la Big Data, ¿no? Entonces, todas estas temáticas están pasando ya a nivel mundial. Los estados saben, ¿no? Google tiene un valor de 400.000 millones de dólares, 4 veces el PIB de Ecuador, ¿no? Claramente una corporación tiene mayor riqueza en este caso que todo un país. Entonces, estamos en una nueva disputa política, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado en ese sentido es que es necesario, no me voy a referir al tema de educación superior, pero un primer paso es la recuperación del sentido de lo público, de las instituciones de interés común, ¿no? Y obviamente un tema fundamental es el tema de la educación y de la educación superior. Pero lo que yo siempre señalo que no es suficiente si es que no viene aparejado intento de disputar esta apropiación de las instituciones de interés común, si es que no se disputa la desmercantilización y desprivatización de la gestión del conocimiento, ¿no? Y es lo que nosotros estamos planteando en este momento aquí en el caso del Ecuador a través de el Código Ingenios, del Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, donde lo que intentamos, y no podemos hacerlo por fuera de los marcos regulatorios que existen a nivel mundial, intentamos recuperar el sentido público y común del conocimiento, ¿no? Y aquí de una manera completamente deliberada. Si es que nosotros vemos lo que estamos buscando, casi metafóricamente, es pasar de los paraísos fiscales, ¿no? Muy pertinente ahora con respecto principalmente a los Panama Papers, ¿no? A los paraísos de los conocimientos abiertos, ¿no? Y aquí se da una nueva disputa geopolítica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La hipocresía del sistema a nivel mundial. Cuando uno ve el flujo, ¿no?, de lo que dicen la OMC, de lo que dicen principalmente los tratados de libre comercio, el TBI, lo que dice ATPIC, sí a la libre circulación de bienes y servicios, ¿no? Pero cuando se habla de libre circulación de ideas, para nada. O la hipocresía dependiendo de qué tipo de individuo eres, de ser humano eres, ¿no? Los que no tienen instrucción educativa, prácticamente les retornamos por las alcantarillas, ¿no? En cambio, los que tienen nivel de conocimiento alto, lo que buscamos es robarnos cerebros, la famosa robo de cerebros que se da a nivel mundial. Lo mismo con la propiedad intelectual, ¿no? ¿Quién tiene el conocimiento? El conocimiento justamente tienen los países industrializados. Por eso ponen todos los impedimentos para que pueda circular el conocimiento libremente. Y cuando digo conocimiento, digo tecnología, ¿no? Y cuando digo tecnología, esto viene articulado a prácticas usuales que se dan en las industrias de producir obsolescencia programada para generar ese neodependentismo, ¿no? Esto no es fortuito. Por ejemplo, eso nosotros estamos intentando castigar en el Código Ingenio si es que se detecta que existen industrias que busquen esa obsolescencia programada.
Entonces, acá se da esta disputa que es muy importante con respecto a cómo se puede recuperar el sentido público y común de este conocimiento. ¿Cómo buscamos romper con lo que se denomina en economía la tragedia de los anticomunes, que es este hiperpatentamiento, esta hipermercantilización que lleva a un subóptimo social del conocimiento, ¿no? No lo podemos hacer como lo quisiéramos, porque obviamente hacerlos radicalmente implicaría que un país como Ecuador, que en términos geopolíticos mundiales no cuenta nada, ¿no? Porque lamentablemente otro de los errores que tampoco logramos concretar en estos 15 años es la integración latinoamericana. O sea, unidos podemos dar una disputa. Nosotros cuando tuvimos la presidencia de la CELAC y de UNASUR, hemos propuesto un nuevo tratado mundial de la ciencia, la tecnología y la innovación que trate de disputar la recuperación de este sentido de lo público y común del conocimiento, pero obviamente si es que lanzamos nosotros solo como Ecuador, difícilmente va a tener su repercusión, ¿no? Pero en este marco lo que nosotros estamos haciendo es viendo todas las flexibilidades que tienen los diferentes tratados para en ese marco dar esa disputa para intentar recuperar ese sentido público y común del conocimiento. Y en este marco, y quizás esto duele mucho, y perdón que hable a veces técnicamente me tocaba aprender mucho de los abogados, pero le dimos la vuelta a la fórmula del tema de propiedad intelectual, en donde la propiedad intelectual estamos plasmando en este código es una excepción al dominio público del conocimiento, ¿no? Y no estamos violando con eso ningún tipo de tratado a nivel internacional. Decimos el conocimiento por naturaleza, que de hecho lo es público y común, por naturaleza. Y la excepción es el derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Y a partir de ahí partimos y se construye todo un código que tiene una diferenciación y que está disputando, porque a nosotros no nos interesa construir el capitalismo cognitivo, sino nos interesa construir lo que denominamos la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Y existe mucha diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Por ejemplo, en el capitalismo cognitivo se da la supremacía del valor de cambio. En el capitalismo, la economía social del conocimiento se da la supremacía del valor de uso, ¿no? Ya voy a dar algunos ejemplos. En el capitalismo cognitivo, el conocimiento se produce competitivamente. En la economía social del conocimiento, el conocimiento se produce colaborativamente, cooperativamente. En el capitalismo cognitivo, la propiedad intelectual es exclusivamente privada. En la economía social del conocimiento se da, tal cual como dice la Constitución de la República, pluralidad de propiedades, en donde, además de la privada, está la estatal, está la colectiva, está la cooperativa, etcétera. Se da la distribución en el capitalismo cognitivo, se concentra los derechos de propiedad intelectual, principalmente en el que financia, ¿no? En la economía social del conocimiento lo que se busca es una distribución social de los beneficios de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Un tema fundamental en este marco es el tema, y por eso puse la última lámina de la reunión que hubo en la OMPI la semana pasada, tiene que ver con la disputa de algo que es la última estrategia de biopolítica y de querer perpetuar ese rentismo en el capitalismo, que es el tema de la propiedad intelectual sobre los recursos genéticos, ¿no? ¿Y por qué puse eso? Porque justamente quienes se oponen a la postura más de los países del sur, aquí una de las disputas fundamentales es conocimiento, biodiversidad y seguridad, ¿no? En esta nueva geopolítica, ¿no? Entonces, obviamente, se oponen los países que tienen ese conocimiento a que nosotros intentemos proteger el patrimonio natural. Dicho sea de paso, doy una noticia que daremos el día de mañana, una rueda de prensa con el IEP y nosotros. Hemos hecho un análisis de los países más biopiratas para el caso ecuatoriano, ¿no? Es necesario denunciar. Así como en este caso los grandes países denuncian, los grandes países imperialistas denuncian quiénes son los países que supuestamente estamos robando y te meten en listas, estamos robando en este caso tecnología o lo que sea, y te ponen en listas de que no estás cumpliendo. Bueno, nosotros también tenemos que hacer soberanamente cuando se roba,
nuestra biodiversidad o nuestros saberes ancestrales y nadie les dice nada porque no existe la regulación para hacer nada al respecto. Ese es otro tema que estamos trabajando muy fuerte nosotros dentro del Código Ingenios, ¿no? ¿Cómo hacemos para proteger nuestra biodiversidad? Que es patrimonio de los ecuatorianos, ¿no? Y el flujo es simple, ¿no? Se llevan nuestros animalitos, nuestras plantas, procesan y luego nos venden. Y nosotros aquí no queda nada de transferencia tecnológica, de conocimiento y peor, de beneficio económico. Más bien existe mayor dependencia, mayor esclavitud, mayor usurpación de ese conocimiento. Otro tema fundamental con respecto a lo que se hace en el Código Ingenios es esta temática de dar supremacía al creador, al innovador, al artista, y no a quien financia, ¿no? Le das a más de participación en la propiedad, cosa que no existe o no es usual, ¿no? También le das sobre los royalties que puedes obtener, en este caso, rentabilidad, para disputarle al capital desde la propiedad intelectual, ¿no? Esto es fundamental señalar porque la propiedad intelectual pasa a ser ahora ya no importa en los acuerdos comerciales cuánto se libera o no. Ahora, la estrategia más importante en términos comerciales es cómo se negocian los derechos de propiedad intelectual. Y el gran problema que tenemos en nuestros países es que nosotros utilizamos como moneda de cambio para poder ingresar nuestros productos, generalmente primario exportadores, que generan a su vez dependencia para siempre de nuestros países de la tecnología, porque el momento que acordaste esto a nivel de tratados internacionales, difícilmente te vas a poder salir de esa normativa, ¿no? En política y en política pública hay cosas que son muy fáciles de entrar, pero son muy difíciles de salir, ¿no? Lo prueba la dolarización. La dolarización es una temática que es una camisa de fuerza en términos económicos, ¿no? Pero sin embargo, para nosotros como gobierno es impensable poder salir de la dolarización, ¿no? Ya entrado, es complicadísimo poder salir en este caso de la dolarización y podría poner muchos ejemplos al respecto. En términos teóricos, lo que nosotros estamos señalando es que es necesario romper con la tragedia de los comunes, ¿no? Y de los anticomunes para construir una virtud, una potencia de los comunes, en donde se debe identificar el sistema en lo que de todos se ha identificado como de nadie, a pasar un sistema en lo que de todos se ha identificado como nuestro, casi en términos de pedagogía social, ¿no? Y mucho más en términos productivos, ¿no? Eliminar el famoso concepto de las ciencias sociales, del free rider, ¿no? Y que se va generando en una cultura completamente imbricada y que pasa a ser propio de la naturaleza prácticamente humana, como que fuese natural ese egoísmo, como que fuese natural el ser un free rider, el que fuese prácticamente como que es natural el tema de aprovecharnos del trabajo colectivo de los demás, ¿no? Eso no es así. Es necesario en ese sentido que nosotros intentemos disputar estas nuevas formas de producción, disputando este sentido egoísta, individualista de ese capitalismo y tener muy clara conciencia de que no es suficiente con decir somos neodesarrollistas y con salir de la pobreza ya vamos a poder disputar el sentido del cambio. Nosotros tenemos que disputar el sentido común del capitalismo, ¿no? Si es que no disputamos del sentido común, ser desarrollistas y mejorar el bienestar de la pobreza está excelente, es un paso que es ineludible, urgente, ético hacer, pero puede pasar lo que estoy señalando hace un momento, que te genere un tipo que no sea ciudadano, sino que sea sobre todo consumidor, que a su vez, como suele decir Jajo Chan, patee la escalera para que nadie más quiera subir a tener los beneficios y quiera marcar distancia, en este caso, de la población que se encuentra más abajo. Creo que en muchos países del sur ha pasado eso, ¿no? Y es necesario replantearnos como proyecto político qué tenemos que hacer y cómo construir otro tipo de subjetividad, mucho más solidaria y mucho más colaborativa y mucho más cooperativa, porque si no, nuestros proyectos están condenados a retornar a lo que se ha constituido el retorno de la restauración conservadora, como dice el presidente de la República, y donde una disputa fundamental está justamente en cómo defendemos el tema de
las instituciones de interés común en favor de toda la sociedad y que no se dé un proceso de apropiación a nivel privado y a nivel individual. Cuando yo señalo este tuit que señala, que lo mencioné hace un momento, lo que estamos viendo es que se da nuevos procesos de acumulación y que nosotros estamos probablemente trabajando el momento que estamos conectados al teléfono, a las redes, a la televisión, para otros grupos corporativos, y no se están generando sinergias virtuosas de construir otro tipo de economía, otro tipo de producción. Entonces, la disputa geopolítica es enorme. Creo yo que la única salida que tenemos nosotros es buscar y seguir buscando esa integración en el marco de una disputa mucho más grande, y que los países del sur tenemos que seguir teniendo claro que no es menor esta nueva transición que se da entre el capitalismo industrial y capitalismo cognitivo, y que es necesario disputar un bioconocimiento para el buen vivir, en este caso de los ecuatorianos y de la región. Creo que me pasé un tiempito, pero muchas gracias por su atención.